Em, 28 de mayo del año 2024, el mundo avanza en un caos, ¿no? Y la escritura, la palabra se hace cada vez más presentes en muchas más personas. Mi nombre es Blas y es la primera vez que em, voy a hacer un audio con un video de lo que es la escritura. Es una necesidad que cuando uno va avanzando en la escritura se hace latente, se hace presente y uno quiere compartir para que otras personas puedan ser restauradas y escuchar lo que durante mucho tiempo ha estado vedado o ese velo ha tapado los ojos para que muchos no puedan ver eh, lo que la escritura nos quiere decir, lo que la escritura nos habla, lo que el Padre nos envía y quiere de nosotros, ¿no? Ese pacto que nos da o nos revela las promesas, ¿no?, de vida eterna, y ese pacto que es la Torá, la ley, los mandamientos, las instrucciones escritas en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que podamos obrar de acuerdo a lo que está escrito. Obediencia, ¿no? Bendición del Padre en la obediencia. Y si bien este estudio, si bien hay muchos más versos que pueden también, se puede agregar, yo voy a mencionar algunos que nos hablan particularmente de la Torá y de la ley y de cómo la obediencia a los mandamientos nos trae muchas bendiciones. Y es el pacto, de hecho, que está escrito para nosotros, ¿no? Por ejemplo, en Deuteronomio 28, ¿no? Encontramos en el verso 1, dice: si escuchas atentamente a los que Yahweh tu Elohim dice, observando y obedeciendo a todos sus mandamientos que yo te estoy dando hoy, Yahweh tu Elohim te levantará por sobre todas las naciones de la tierra. Él dice que si escuchamos y obedecemos a todos los mandamientos que Él nos está dando, Él nos levantará por sobre todas las naciones de la tierra, Él dice. Él es fiel y Él cumple su palabra, ¿no? En Éxodo 34, 27 al 29, encontramos esto que le dijo a Moisés, ¿no? Yahweh dijo a Moisés: escribe estas palabras porque son los términos del pacto que yo he hecho contigo y con Israel, ¿no? Moisés estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches, durante cuyo tiempo no comió alimento ni bebió agua. Yahweh escribió en las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras o los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, él no sabía que la piel de su rostro estaba enviando rayos de luz, le brillaba el rostro, como resultado del hablar de él con Yahweh, ¿no? Le brillaba el rostro. Así que también ahí nos damos cuenta que de ese primer pacto, ese pacto original que eran los 10 mandamientos escritos en la piedra, ¿no? A Moisés, como a Moisés le reflejaba el rostro esa luz que se iba a apagar en algún momento. O sea que ese primer pacto original, no la ley, aclaramos, sino la forma en la cual se hizo el pacto, que fue escrito en las piedras, se iba a apagar ese primer pacto. ¿Por qué? Porque iba a venir otro pacto, un pacto renovado, un pacto nuevo. No la ley, aclaramos, sino la forma en la cual se hizo el pacto se iba a renovar. Y seguimos con, por ejemplo, el capítulo más largo de la Escritura, el más largo de todos, desde el Génesis hasta Revelaciones, Apocalipsis, es el Salmo 119, que voy solamente a tocar un solo verso para
Porque de hecho empieza en Salmo 119, verso 1, dice, bendecidos son los que sus caminos son sin iniquidad, los que caminan por la Torah de Yahweh. Simple. ¿Para qué ir? Después, si ustedes van y observan el Salmo 119, se van a encontrar con que todo el capítulo, el más largo de toda la Escritura, habla única y exclusivamente de la Torá, la ley, los mandamientos, los preceptos, los estatutos del Padre, ¿no? Es interesante eso, que el capítulo más largo de la Escritura hable únicamente de la ley, de la Torá, de los mandamientos y de la delicia y la bendición que hay en ello. Como este Salmo 119, verso 1 dice, bendecidos son los que sus caminos son sin iniquidad, los que caminan por la Torá de Yahweh, camino, verdad y vida. Interesante. Luego, por ejemplo, el rey Salomón, que escribió Cantares, Proverbios, Eclesiastés, dijo esto, aquí está la conclusión final ahora que has oído todo. Teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Esto es el todo en el hombre, ¿no? Porque Elohim traerá juicio todo lo que hagamos, incluyendo todo secreto, sea bueno o malo. Aquí está la conclusión final. Ahora que has oído todo, teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre, dice. Salomón, que fue el hombre más sabio, ¿sí? Hacemos siempre un paréntesis de Yeshua, el Mesías, Jesús de Nazaret, porque obviamente es el Hijo del Padre, ¿no? La palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero Eclesiastés, entre los hombres comunes, digamos, fue el más sabio de todos los hombres. Recibió toda la sabiduría del Padre. Y él nos dice que los mandamientos de Elohim para nosotros son el todo del hombre, dice. El todo del hombre. De esa manera lo dice, ¿no? El profeta Isaías, ¿no?, dijo sobre sellar la ley entre el pueblo del Padre en tiempos de tribulación. Estamos hablando de lo que viene, la gran tribulación, en tiempos de la aflicción, la gran prueba. Que muchos todavía creen que la iglesia, en un rapto que no está escrito y que no dice que nos vamos a ir antes de la gran tribulación, de hecho dice que vamos a pasar por la gran tribulación, por la gran prueba. Pero bueno, ese es otro tema, que ya también lo tocaremos más adelante. Pero el profeta Isaías, que nos habla del tiempo de la aflicción, el tiempo de la tribulación, en Isaías 8, 15 al 20, dice, muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, se enredarán y quedarán apresados. Ata el rollo del testimonio y sella la ley, la Torá, entre mis discípulos. Esperaré a Yahweh, que ha escondido su rostro de la casa de Jacob, Israel. Sí, a él esperaré. He aquí yo y los hijos que Yahweh me dio, como señales y presagios para Israel, de parte de Yahweh, Sebaot, que habita en el monte Sión. Y cuando les digan, consulten a los que evocan a los muertos y a los adivinos, que musitan y susurran, respondan, ¿no consultará el pueblo a su Elohim? ¿Por qué habrá de ir a los vivos? ¿O por qué habrán los vivos de ir a consultar a los muertos? ¿No? A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido, ¿no? También nos habla de la ley y el testimonio de la misma. El siervo fiel Daniel, ¿no?, escribió en oración movido por el Espíritu. Estamos hablando de Daniel 9, capítulo 9, ¿no?, del verso 9 al 10. Y acá lo tengo yo anotado porque, bueno, grabando lo quiero anotar para que se escuche y se entienda mejor. A ti, dice en su oración, decía Daniel, Yahweh, nuestro Elohim, pertenecen compasiones y perdones, porque nos rebelamos contra ti, dice.
no escuchamos la voz de Yahweh nuestro Elohim para caminar en sus leyes, las cuales Él puso delante de nosotros por las manos de sus siervos los profetas. Me hace acordar mucho cuando el Mesías, Yeshua de Nazaret, dijo, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, no he venido a abolir sino a cumplir, a completar, ¿no? Y acá dice que nosotros nos rebelamos en contra del Padre por no caminar en sus leyes, las cuales Él puso delante de nosotros por las manos de sus siervos los profetas. Palabras del profeta Oseas sobre la ley. Por ejemplo, Oseas 4:6 dice, y escuchen bien esto, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré como sacerdote para mí. Porque olvidaste la Torá, las instrucciones de tu Elohim, yo también olvidaré a tus hijos, dice. Escuchen bien eso. Porque olvidaste la Torá de tu Elohim, yo también olvidaré a tus hijos, dice. Observen lo que dijo el Mesías Yeshua de Nazaret con relación a todo lo que leímos, la ley y lo dicho por los profetas. En Mateo 5, 17 al 19, no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. Dice, no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas, o lo dicho por los profetas. Ni la Torá, no vine a abolir, he venido no a abolir, sino a completar, a cumplir. Dice, muchos dicen, Él cumplió la ley, nosotros no hace falta que la cumplamos, o que la hagamos, o que la observemos, o que la guardemos. Entonces todo lo que dice anteriormente no sirve. Y Él mismo dice, no vine a abolir, vine a cumplir, a completar. Él no vino a enseñar, porque Él es el maestro, nos vino a mostrar cómo llegar con ropas blancas delante del Padre. No, cómo tenemos que hacer, cómo nos tenemos que manejar, cómo tenemos que obrar, hablar, pensar, de qué manera el Espíritu nos habla la verdad y nos dice cómo cumplir esos mandamientos, que agrada al Padre, por cierto. Pero sigue. Dice, si en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que se tenga que suceder, hasta lo que tenga que suceder, suceda. O sea que hasta lo que tenga que cumplir, se cumpla. O sea que la ley se va cumpliendo en el tiempo. Sí, muchos dicen, pero ¿por qué hoy no nos circuncidamos? Y porque hoy la circuncisión es del corazón. La ley que decía que se deberían de circuncidar en aquel tiempo ya se cumplió. Hoy esa circuncisión es espiritual, es del corazón, dejar de pecar, ¿no? Los 10 mandamientos son inamovibles. Por ejemplo, el cuarto mandamiento, guardar el Shabbat, el día de reposo, que se estableció desde Génesis 2, lo podemos ver, en el verso 1, 2, 3, 4, está establecido antes de que exista cualquier judío sobre la tierra. Y muchos dicen, no, el Shabbat o día de reposo es para los judíos. Mentira. La Escritura habla de que debemos de guardar los mandamientos. Lo dicen los salmos, lo dicen los profetas, y ahora veremos cómo también lo dicen los apóstoles, ¿no? Y lo dijo el mismo Mesías, de hecho. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mandamientos, está hablando, y enseñe así a otros, será llamado el menor en el reino de Yahweh, pero cualquiera que los obedezca y así enseñe será llamado grande en el reino de Yahweh. Escuchen eso. Obedecer los mandamientos nos hace ser llamados grandes en el reino de los cielos. Y desobedecerlo y enseñarnos, así nos hace ser llamados pequeños en el reino de los cielos. El apóstol Juan, no lo dicho por él, por ejemplo en Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. El que lo ama, guarda sus mandamientos. O sea, por ende, el que no lo ama, no los guarda. No. Juan 14:21, todo el que tiene mis mandamientos y los guardas es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me revelaré a mí mismo a él. Miren eso. El que lo ama guarda sus mandamientos. Confirmado. Y se va a revelar a ese que lo guarda.
Al que guarda los mandamientos, Él mismo se va a revelar a esa persona, ¿no? Primera de Juan 2, versos 3 y 4. Todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Perdón. Primera de Juan 2, 3 y 4. La manera que podemos estar seguros que le conocemos es si estamos obedeciendo sus mandamientos. O sea, si nosotros queremos estar seguros que le conocemos a Él, es si estamos obedeciendo sus mandamientos. Así dice. Cualquiera que diga yo le conozco pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Es demasiado claro. O sea, no hay forma de refutar o de discutir una situación así. Obviamente la verdad no es discutible, de hecho la verdad, ¿no? Pero si observamos, dice, cualquiera que diga yo le conozco pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él, dice. Primera de Juan 5, verso 3, porque amor a Yahweh significa obedecer a sus mandamientos. Además, sus mandamientos no son agobiantes. Esto es porque claramente para el que no obedece y no guarda los mandamientos en amor al Padre, los mandamientos le son agobiantes, pesados, es una carga. Por eso los quiere abolir y no los puede guardar y no los quiere guardar. Y por eso está de moda decir la gracia ha suplantado, ¿no?, a los mandamientos. Si la gracia ha suplantado a los mandamientos, entonces es como que la gracia sería digamos, un permiso para seguir pecando. ¿Acaso ya se puede matar? ¿Acaso ya se puede robar? ¿Acaso ya podemos traicionar? Y no olviden el cuarto mandamiento, guardar el día de reposo, que es parte de los mandamientos. De hecho, ese mandamiento, si leemos Éxodo 31, es señal entre el Padre y sus escogidos, dice. Es la señal, es la marca de pertenencia entre el Padre y sus escogidos. Isaías 66, en sus últimos versos, dice que el Shabbat o día de reposo se guardará en el milenio con el Mesías. Se seguirá guardando todas las semanas, lo dice. Inclusive. Fíjense lo que Pablo dice sobre la ley, la Torá, los mandamientos que está en la misma Torá, las instrucciones del Eterno para nosotros. Romanos 3, 29 al 31. ¿O es Yahweh el Elohim de los judíos solamente? ¿No es también Elohim de los gentiles? Si en verdad Él es Elohim de los gentiles, confirma. Porque como pueden admitir, Yahweh es uno, por consiguiente, Él considera justificado al circunciso, basado en la confianza, y al incircunciso por medio de la misma confianza. ¿No? Interesante. ¿No? Entonces, ¿abolimos la Torá por medio de esta confianza? Pregunta. Yahweh no lo permita. En otras versiones dice, de ninguna manera, dice, abolimos la ley por la fe. De ninguna manera, dice. Por el contrario, confirmamos la Torá. Torá, recuerden que significa instrucciones. Si Él confirma, por medio de la fe, se confirma la ley, la Torá, los mandamientos, las instrucciones. Romanos 7:12, continúa Pablo, ¿no? Así que la Torá es santa, esto es, el mandamiento es santo, justo y bueno, dice. Así que bueno, el apóstol Pablo como el apóstol Juan y el mismo Mesías no estaban aboliendo la ley, más bien la estaban confirmando, ¿no? El profeta Jeremías y el libro de los Hebreos, ¿sí?, tienen la misma palabra. Dicen exactamente lo mismo con relación al pacto, la Torá escrita en la mente y el corazón. Para esto debemos de leer Jeremías 31, verso 33, Hebreos 8, 10 y Hebreos 10, 16. La escritura no se contradice, se confirma. Totalmente se confirma. El que está alejado de la Torá, y acá esto es importantísimo, el que está alejado de la Torá, ley, mandamientos, instrucciones, será engañado, de hecho. Aquel que abolió la ley, aquel que abolió la Torá y que está alejado de la misma,
será engañado, y lo confirma la Escritura. Esto es grave, ya que la mayoría de las iglesias hoy tienen por abolida la Torá, ¿no? La ley, los mandamientos, las instrucciones. Estamos en gracia, dicen. Ya está. Podemos seguir pecando. De hecho, esto es un permiso para pecar, abolir la ley. En 2 de Tesalonicenses 2, de los versos del 8 al 11, escuchen bien esto. Entonces, el que personifica la separación, división, alejamiento de la Torá, será revelado. Este es el antimesías, el anticristo. Al que el Adón, Señor, Yeshua, matará con el espíritu de su boca y destruirá con la gloria de su venida. ¿No? El anticristo, el antimesías. Cuando venga este hombre que evita la Torá, está separado, Hasatam, le dará el poder para hacer toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. O sea que este que evita la Torá, que está separado de la Torá, que abolió la Torá, que no camina en la Torá, ¿sí? Que no escucha, que no lee y que no obra en la Torá, las instrucciones, la ley, los mandamientos, este hará prodigios, señales, ¿sí? Y milagros falsos. ¿Para qué? ¿Con qué motivo hará esto? No, él le permitirá engañar con toda clase de medios malvados a aquellos que están camino a la destrucción. ¿Por qué? Porque no quisieron recibir el amor a la verdad. El amor es la palabra, la verdad es la palabra que los hubiera salvado. Lo que nos salva es la palabra, ¿no? Y obviamente acá, inmediatamente en la mente de muchos varones, no, el que nos salva es Yeshua, Jesús, el Mesías, dice. Él es la palabra, de hecho. Por esto Yahweh, y lo vamos a confirmar, por esto Yahweh los hace errar al blanco para que crean la mentira, porque no creyeron en la palabra. Y para terminar, lo escrito en Revelaciones, Apocalipsis, así no quedan dudas de la Torá, leyes, mandamientos, en Yeshua de Nazaret como nuestro refugio, porque Él es la palabra como está escrito. Juan 1:14, recuerden, Él es la palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, la gloria del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Él es la palabra. Nosotros no creemos en una imagen, en una foto de Él. Nosotros lo creemos en la palabra y obedecemos la palabra. Ese tiene que ser nuestro camino, nuestra verdad. Obedecer la palabra, obedecer lo que el Padre dijo. Porque Yeshua cuando vino, Él no habló por su propia cuenta, sino que el Padre le dio mandamiento a lo que debía de decir. Y ese es nuestro mismo camino. Obedecer lo que está escrito, lo que dijo el Padre, y lo que dijo el Padre por medio del Mesías, ¿no? Aquel profeta que fue levantado para nosotros. Y en Apocalipsis 22:14, ¿no? Dice, qué bendecidos son aquellos que guardan la Torá, para que así tenga derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, ¿no? Entonces, mis hermanos, no puede ser que la Torá esté abolida cuando toda la Escritura, desde el principio hasta el fin, nos dice que la tenemos que obedecer, que ahí hay bendiciones, ¿sí? Que en desobedecerla están las maldiciones, que en ir en contra de la Torá, el que va en contra será engañado, inclusive lo confirma la Escritura. A nosotros nos toca obedecer. En el principio, cuando uno está empezando a ser restaurado, no nos va a gustar obedecerla. Pero después vamos a empezar a ver las bendiciones. Y cada vez se va a hacer mucho más ligera esa carga. Y va a llegar un punto en que se va a cumplir la palabra donde dice, ligera es mi carga, dice. Porque es real. Cumplir y obedecer y guardar los mandamientos como Yeshua los cumplió y los hizo y nos vino a mostrar cómo hacerlos, se hace ligera esa carga. Hasta que llega un momento en, como dice la palabra, se hace una delicia el guardar los mandamientos. Y eso es lo que todos debemos apuntar, eso es lo que todos debemos enseñar en guardar, porque ahí hay bendiciones, en guardar estos mandamientos, la Torá, las instrucciones. Así que mis hermanos, este es mi primer video. Luego, mediante
el Padre nos vaya colocando palabra, seguiremos hablando para que todos podamos escuchar y entender en este momento de restauración, porque se vienen tiempos donde la Torá, la Escritura será nuestro resguardo y nuestro refugio.